Muchas gracias a todos. Voy a compartir pantalla. Ah, perdón, Luis, se me olvidó. Sí, Les recuerdo nada más la dinámica de preguntas vía chat y al final les daremos lectura para que el doctor Brito nos responda. Adelante. ¿ya se está viendo la pantalla, doctor No, Felipe? Bueno, a ver, ya le di que la compartiera. Compartir. Ok. Ahora, listo. Adelante. muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta charla. Yo quiero compartir parte de lo que le llamo la analogía del olvido y hacernos una pregunta al final para ver cómo la podemos aprovechar como red. Si estamos preparados para afrontar una crisis de recursos hídricos. Miren, esa fotografía que les muestro aquí en la pantalla nos parece muy familiar ya en nuestros días. Si le quitamos el color blanco y negro y nos fijamos nada más en el vestuario, pues nos suena parte de lo que estamos viviendo actualmente. Aunque debo mencionarles que esa fotografía pues, fue tomada hace más de 100 años, durante la pandemia de influenza de 1918. La profesora Tilly Tansey escribió un artículo sobre esa pandemia en la revista Nature en 2017, donde menciona que la pandemia de influenza de 1918 pues probablemente afectó a una tercera parte de la población mundial. Estamos hablando de 500 millones de personas de entonces y mató entre 50 y 100 millones de personas. Y es una comparación interesante, porque menciona que la Segunda Guerra Mundial, pues estima que las personas que murieron fueron alrededor de 60 millones. Sin embargo, conocemos más detalles de la Segunda Guerra Mundial que lo que ocurrió en la pandemia de 1918. Un artículo también muy interesante, publicado por Márquez Morfín Lourdes, habla ya más detallado de lo que ocurrió en nuestro país, más o menos para tener una comparación y poner en contexto la analogía. En este artículo menciona que la epidemia de 1918 en México se presentó durante lo que se llamó la segunda ola y ocurrió en octubre de 1918. La primera ola fue en la primavera y ocurrió en varios países, pero nos llegó a nosotros hasta octubre. Primero tocó poblaciones del norte y luego se extendió a lo largo del país, aparentemente con gran velocidad. Pues recordemos que en ese entonces las vías de comunicación pues, eran principalmente el ferrocarril y los barcos. También menciona que ya para el 8 de octubre, en Laredo y Tamaulipas, se calculaba que había 12,000 enfermos y las cifras del 24 de octubre menciona que se alcanzaron un total de 60,000 contagiados en el país. Si vemos las tendencias, pues vemos que esa pandemia puede ser un buen ejemplo para recordar y ponernos en contexto de lo que actualmente estamos nosotros viviendo. En ese entonces la prensa declaraba entre 1,500 y 2,000 muertes diarias, que actualmente pues parece que es muy familiar todos esos datos. Y habla sobre un relato de lo que ocurrió en un poblado en San Pedro de la Cueva, Sonora. Ese brevemente pues menciona como anécdota, ¿no? Hubo un niño que fue el primero que se enfermó y después de 3 días pues se enfermaron su familia, su hermano y su madre, que al final de cuentas pues fallecieron. Y después se menciona que a pesar de que el poblado se puso en cuarentena, todo el pueblo fue contagiado. Para que nos demos una idea de las diferencias, por un lado las analogías, pero también las diferencias, pues recordemos que la población que había en México en ese entonces, pues no superaba los 15 millones. De hecho, en la década de 1910, durante la Revolución Mexicana, pues se contabilizaban cerca de 15 millones y después hubo un descenso de la población. Se redujo a 14,3 millones justo después de la epidemia de influenza. Y posterior, en las siguientes décadas, pues el crecimiento ha sido exponencial. Ya en 2015, INEGI menciona que había 112, poco más de 112 millones de mexicanos. Y bueno, en 2018 ya se contabilizaban 126 millones. Entonces, simplemente para mencionar las cifras, de 50 a 100 millones en todo el mundo y actualmente, si recuerdan las cifras de hoy, mencionan que ya superamos los 8 millones de contagiados y alrededor de 450,000 personas contagiadas. Porque las diferencias en la cantidad de población pues, son muchas, muy marcadas. Bueno, Tilly Tansey se hace la pregunta que actualmente no ha podido responderse de la influenza de 1918, lo que se conoce como la búsqueda del paciente cero. Si bien se manejan, digamos, 3 alternativas,
Ya sé que un soldado que fue admitido en un hospital de Francia fue el que propagó la epidemia, o fue un trabajador en Shanxi, China, o un granjero pobre en Kansas, o bien los tres en diferentes circunstancias pudieron ser las causas. Lo que sí llama la atención fue que en aquel entonces, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, España era un país neutral y fue el primero que publicó ampliamente sobre la enfermedad, y de ahí se ganó el epíteto de influenza española. De hecho, esta epidemia se conoce como influenza española, aunque ha sido injusto porque no se originó precisamente en España. Como ejemplo, bueno, Senegal, en Senegal se conoció como gripe brasileña, en Brasil culpó a los alemanes, Polonia a los bolcheviques, Persia a los ingleses, y bueno, y vemos que también esa es una analogía de lo que ocurre actualmente, porque no se sabe con certeza dónde se originó el virus, ¿no? Se cree que fue en Wuhan, en un mercado, pero también se manejan otras hipótesis. Lo que sí quiero resaltar es que en palabras de la profesora Tilly Tanzi, y eso es una conclusión que hay que tomar en cuenta, la pandemia de 1918 significó un fracaso del lado de la medicina, la ciencia, las autoridades civiles y militares, los gobiernos y la sociedad. Todos de manera colectiva no pudieron ni controlar ni contener la enfermedad. La situación que ahorita vivimos parece muy familiar a todo eso. Pero bueno, ya adentrándonos a nuestro tema, ¿qué hay de los recursos hídricos y por qué precisamente esa motivación de hablar de la analogía? Bueno, les quiero hablar brevemente sobre lo que se publicó en 2011, que fue la Agenda del Agua con proyección a 2030, y que habla sobre la gestión hídrica en México, la cual se menciona que hemos pasado por 3 etapas principales. Miren, la primera etapa se cree que inició pues en 1926 con la creación de la Comisión Nacional de Irrigación. La política fue incrementar la oferta, o dicho de otro modo, privilegiar la demanda. Todo lo que necesitara agua, buscamos la forma para poder abastecerlo, ¿no? Y se lograron cosas muy positivas. Por ejemplo, se incrementó la red se creó más bien la red de presas, acueductos, pozos, redes de suministro y alcantarillado. Más del 80% de los hogares tuvieron, alcanzaron el suministro de agua. Hubo un desarrollo de una extensa superficie agrícola de riego, y bueno, también se dio soporte a la expansión de la planta industrial del país. Sin embargo, aún con esas cosas positivas, pues también vienen las cosas negativas, ¿no? Porque ya para los mediados de los 70 se vio que había una sobreexplotación de acuíferos, una contaminación de ríos y lagos y una pobre calidad en servicios de agua potable. Y lo que es importante también, una mayor vulnerabilidad a inundaciones por cambio de uso de suelo. Fíjense ustedes, entre 1935 y 1966, la extracción de agua ya se sabía que se realizó sin conocer con certeza el potencial de lo que teníamos. Y para 1975, que había 32 acuíferos sobreexplotados, se incrementaron a 104 en 2006. Lo que cabe destacar es que estos 104 acuíferos sobreexplotados suministran cerca del 80% del volumen total de agua que se extrae del subsuelo. Ya la segunda etapa da comienzo en 1989 con la creación de la Comisión Nacional del Agua, bueno, la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, y cambió esa visión en lugar ahora de incrementar la oferta y todas las cosas negativas que trajo, pues era ahora controlar la demanda a través de un régimen de concesión y cobro de derechos. Es decir, ahora vamos a expedir un documento donde el usuario pues, tenga un título de concesión y a partir de eso se le cobre por lo que extrae. Ya a inicios de este siglo, pues podemos decir que entramos a la tercera etapa, y eso fue a causa de todo lo que se conoce como la hipótesis del calentamiento global, que como ustedes saben, pues ha producido muchos cambios en muchos ámbitos, incluyendo tendencias de diferentes signos, ¿no? En la lluvia, las escorrentías, etc. Y aquí surge un nuevo concepto, lo que es la sustentabilidad hídrica, donde aparecen también conceptos como gasto ecológico. Y esto, digamos, uno de los objetivos pues, es hacer un crecimiento de la inversión en plantas de tratamientos de aguas residuales, una modernización del riego agrícola, políticas óptimas de operación de presas, un redimensionamiento de distritos de riego y un desarrollo de normas de caudal ecológico. Miren, el objetivo de la agenda del agua
2030, que espero muchos de nosotros la conozcamos o la hayamos leído, es, y digo es porque todavía está esa proyección, consolidar una política de sustentabilidad hídrica y entregar a la siguiente generación un país con, primero, cuencas y acuíferos en equilibrio, ríos limpios, una cobertura universal de agua potable y alcantarillado y asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas. Debo comentar que para hacer ese documento, pues se hubo mucho trabajo de por medio, se invitó a los usuarios, al público en general, inclusive académicos, hubo muchas discusiones, y lo primero que resalta es, bueno, primero analizaron cuál era la problemática que había en ese entonces en México, y ese mapa lo ilustra bastante bien. Fíjense todo lo que está en amarillo, que corresponde más o menos unas 2/3 partes del país. Todas esas 2/3 partes, pues, tiene o dispone de una disponibilidad de apenas el 31%, y el sureste mexicano, que es muy húmedo, pues hay una disponibilidad de cerca del 70%. Lo que resalta es que justamente en esas 2/3 partes habita el 77% de la población y produce el 87% del Producto Interno Bruto. En cuanto a las aguas subterráneas, bueno, sabemos que la mayor parte del norte del país y el centro, pues tiene muchos problemas por los acuíferos sobreexplotados. Los casos críticos se encuentran en los estados del centro y norte de la República Mexicana, como se ve en ese mapa, y en particular la cuenca del río Lerma, en la región de La Laguna, en la península de Baja California y en Aguascalientes, Chihuahua y Sonora. En todos ellos, se estima que se han perdido entre el 20 y 25% de su reserva original, lo que equivale a unos 5.400 millones de metros cúbicos al año. Bueno, en la agenda se proponen 4 ejes temáticos para lograr la sustentabilidad hídrica, y solamente voy a resaltar los puntos más importantes. En el primer punto, que se refiere a cuencas en equilibrio, se menciona que para lograr justamente este objetivo, pues equivaldría a invertir aproximadamente 306,000 millones de pesos con el tipo de cambio del 2010. De todos los ejes y propuestas que se hicieron, yo resalto lo que se refiere al reforzamiento de los sistemas de medición y verificación de los cumplimientos de los volúmenes concesionados y autorizados en año agrícola, porque parece increíble que aun cuando se tenga un título de concesión, pues se sabe que hay mucha irregularidad en cuanto a los volúmenes que se extraen. El segundo punto, que es Río Limpios, se estimó que tendría un costo de 114,000 millones de pesos para gastarlos hasta el 2030. Y también resalta entre los objetivos para cumplir ese, digamos, ese eje, es la normatividad para evaluar, monitorear y hacer un control de la contaminación difusa. Ustedes saben, ha ocurrido muchos accidentes. El que recuerdo ahorita es lo de la mina de cobre de Cananea, que contaminó el río Sonora, justamente aquí en Sonora. El tercer eje, que es la cobertura universal, se estimó un costo de 215,000 millones de pesos. En 2010 se estimaba que el 91.3% de la población contaba con servicio de agua potable y cerca del 90% de alcantarillado. Bueno, aquí lo que resalta es que, pues, intentar fomentar las tarifas de cobro de agua en base a criterios técnicos y no políticos. Y hay otros más que por ahí vienen remarcados en la agenda del agua. Finalmente, el cuarto eje, que fue asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas, pues estimó que se deben invertir 107,000 millones de pesos al 2030. Y aquí yo resalto 2 puntos importantes. De todas las propuestas que se hicieron, una de ellas fue consolidar los servicios hidrológicos regionales y nacional y acelerar el programa de modernización del Servicio Meteorológico Nacional, que, como todos sabemos, fue un final muy triste, porque pues se hizo todo un trabajo, un proyecto, pero al final de cuentas no se logró, digamos, que se llevara a cabo. Al menos todavía falta mucho por hacer. Lo que sí resalta es que se menciona que para actuar en medidas de incremento tan solo de eficiencia del uso agrícola y abastecimiento de público urbano, pues se requieren inversiones anuales promedio de más de 50,000 millones de pesos a partir del 2010. Es decir, que si uno de los años, ellos comentan que si alguno de los años no se invierte esa cantidad, quiere decir que al siguiente año se debería invertir el doble y así hasta llegar al 2030.
Y finalmente hay indicaciones de carácter general donde resalta precisamente que se garantice la suficiencia presupuestal. Sabemos que se puede tener un buen programa, pero si no hay presupuesto, pues difícilmente se lograrán los objetivos. Y una cosa que me llamó mucho la atención también y que me dio mucho gusto fue que sugieren propiciar que la comunidad científica y tecnológica contribuya de manera efectiva a la formulación y despliegue de la política de sustentabilidad hídrica. Evidentemente, para eso también se requiere mayor inversión en ciencia y tecnología. Y bueno, si vemos lo que ha ocurrido recientemente, como la convocatoria 2019 que salió en este año de CONACYT, pues ahí se plantearon diferentes objetivos para las propuestas que se sometieran. Yo no sé si alguno de ustedes participó en esta propuesta, pero muchos de los objetivos están alineados con la Agenda 2030, ¿no? Mejorar la oferta de agua, por ejemplo, fortalecer un sistema de vigilancia, monitoreo y evaluación ambiental, revertir la injusticia hídrico-ambiental, volvernos más autosuficientes o volver autosuficientes las finanzas del agua, fomentar el ahorro, evidentemente, restaurar las cuencas, acuíferos, ríos, lagos y humedales del país, y bueno, y proteger a las comunidades humanas y no humanas frente a desastres hídricos. También la otra convocatoria que salió, que fue entre la Comisión Nacional del Agua y el CONACYT también en 2019, pues va en el mismo sentido, ¿no? Proyectos que encaminen a la restauración y conservación de los acuíferos sobreexplotados, uso del agua geotérmica para generación de energía, hacer un diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Hay mucha preocupación también de proteger los humedales, iniciando por su clasificación, hacer una evaluación de la eficiencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales de diferentes tipos y digamos, un tema que apareció también y que me llamó mucha atención fue que ahora solicitaba de parte del Servicio Meteorológico Nacional pues someter propuestas para mejorar o proponer un pronóstico meteorológico de corto plazo en zonas urbanas. De hecho, nosotros, cuando vimos esa oportunidad, en colaboración con el doctor Luis Felipe Pineda y el doctor Luis Farfán, sometimos una propuesta justamente en esta demanda. Estamos esperando que nos respondan. Pasó a la siguiente etapa. La siguiente etapa consiste en pues, recibir 100,000 pesos para poder desarrollar la propuesta en extenso. Todavía no salen los resultados, ya estamos atrasados y entendemos que se debe a lo que estamos viendo con la pandemia. Miren, para concluir, quiero hacer ya un resumen de lo que es la analogía entre la pandemia, no solamente de la pandemia de influenza de 1918, sino también la situación actual que estamos viviendo y la crisis hídrica. De la parte izquierda pongo lo referente a la pandemia y de la parte derecha a la crisis hídrica y hago un antes, un durante y un después. ¿Qué sucede antes de que ocurra la pandemia? No ha sido la primera esa pandemia ni la más fuerte. La de 1918 también fue muy, muy fuerte, inclusive mucho más contagiados de los que se lleva actualmente. Pero veamos, antes de que ocurra la pandemia, pues la mayoría somos escépticos, ¿no? Porque no vemos al virus. Recuerden que China, y se ha mencionado mucho, China dio mucho tiempo a los países para que se prepararan. Cuando ocurrió la epidemia y se vio que era un brote que se estaba extendiendo, pues duró aproximadamente entre mes y medio para que los demás países tomaran sus precauciones. Y sin embargo, lo que recibió China fue muchas críticas, ¿no? Que era un sistema autoritario, cómo era posible que aislaba a la gente, cómo era posible que no les dejara salir, por qué tantas medidas. Y bueno, una de las causas es que aparte de que hay ignorancia, porque desconocemos cómo se dan muchas veces esas epidemias, pues también somos escépticos, ¿no? ¿Qué pasa con la crisis hídrica? Es decir, cuando se nos presenta un problema que nos deja en una situación bastante delicada. Bueno, si se trata de una inundación, pues esperamos que la autoridad nos advierta. De otro modo, pues somos escépticos, ¿no? Dicen, no, pues aquí no va a pasar. ¿Y qué pasa con una sequía? Pues también somos escépticos, porque de algún modo
bien que mal, a veces con tandeos o con otro tipo de prácticas, pues nos llega agua, aunque no veamos la fuente que nos alimenta y no sabemos en qué situación se encuentra la fuente de la cual nos suministran esa agua. ¿Qué pasa durante el problema? En el caso de la pandemia, pues nos lamentamos, desgraciadamente, cuando ya ocurren muertes de familiares o personas muy cercanas, pues lamentamos sus muertes y nos indigna la impotencia ante pérdidas de seres queridos, ¿no? Evidentemente eso nos llama mucho la atención y por eso yo en una de las pláticas preguntaba si habían tenido oportunidad de platicar con gente que ya haya superado la epidemia, que se haya enfermado y después superado y qué lección aprendió. ¿Qué pasa en la cuestión de los recursos hídricos? Pues también, si hay inundaciones, pues hay pérdidas humanas y materiales, ¿no? Y en cuanto a sequías, pues recordemos que ha habido sequías muy prolongadas. De hecho, se habla de que la Revolución Mexicana en 1910, uno de los precursores fue la sequía de 1908-1909, que afectó a casi todo el país. Es una sequía muy, muy fuerte que ocurrió en aquel entonces. También en los años 50 ocurrió una sequía muy prolongada aquí en México. Y la más reciente, si recuerdan, la sequía de 2011-2012, se clasificó como sequía excepcional. Bueno, pues se ha documentado que las sequías prolongadas destruyen civilizaciones enteras, ¿no? No solamente entran en crisis, sino que puede haber inclusive hasta reglas. Se habla de la guerra azul que puede ocurrir debido al problema de abastecimiento de agua. ¿Qué pasa después del problema? Bueno, ya todos están mencionando que a nivel global va a haber una crisis económica como no hemos visto anteriormente, porque inclusive ha superado las crisis anteriores. Ya se habla inclusive de que va a ser más fuerte que la recesión que hubo en Estados Unidos a finales de los años 20, inclusive mucho más fuerte también de lo que ocurrió en 2010, etcétera. Y eventualmente, pues una recuperación de una crisis hídrica, si logramos, digamos, encontrar forma de crear ahorros, inclusive trabajar en plantas de plantas desaladoras u otras técnicas que nos ayude a incrementar el abastecimiento de agua, pues también puede haber una recuperación, solo que eso depende mucho de las condiciones que en el momento se tengamos. Por ahora lo que sabemos es que hay muchos problemas, ya están identificados y debemos tratar de proponer soluciones. La pregunta que nos podemos hacer ya con todo esto es, primero, después de la pandemia, ¿será que aún con la crisis económica y la recuperación olvidaremos las medidas que ya se tomaron en el pasado y actualmente estamos tomando y que cuando nos llegue una pandemia igual, pues volvamos otra vez a retomar y a quejarnos a veces de todas las medidas que se toman o habremos aprendido la lección? En cuanto a la crisis hídrica, yo me hago la pregunta si con todo ese cambio que hemos tenido, el cambio de gobierno, que ya se nos dijo desde un inicio que iba a haber un cambio de régimen, y un cambio de régimen, pues implica cambios en todo, ¿no? Prácticamente en todo. Entonces la pregunta sería, o más bien ¿qué me hago? Es si hay oportunidad de alcanzar las metas de la Agenda del Agua 2030 para evitar una crisis de recursos hídricos. Yo creo que sí, se debe actuar con responsabilidad, preparar cuadros que sean los que realmente garanticen una correcta gestión del recurso y que además ocupen los puestos de mando, ¿no? Que mucha falta nos hace. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Si tienen comentarios, preguntas, muchas gracias por su atención. No se escucha, no escucho. ¿Qué tal? Bueno, sí, perdón, no había activado mi audio. Gracias por la plática, Luis. Tenemos una primera pregunta de doctor Rodríguez. Dice, gracias, Luis, por tu presentación. Pregunta, ¿de qué manera ha influido la escasez de agua de algunas regiones del país con los contagios del COVID-19? Miren, es una pregunta más bien para los organismos operadores, ¿no? Acuérdense que muchas veces se nos ha criticado a nosotros, los que estamos en investigación, de que estamos muy separados de lo que ellos enfrentan, ¿no?
Es decir, hay muchos problemas que desconocemos y a veces los problemas que se enfrentan no necesariamente son de investigación, a veces son problemas técnicos. Nosotros lo hemos identificado en algunos casos. Por ejemplo, lo que puedo decir, si antes de la epidemia el sistema de monitoreo del país no es muy eficiente, pues imagínense ahora, yo creo que han tenido problemas, ¿no? Pero no podría responder con certeza a esa pregunta. Lo que sí puedo decir es que nos falta mucho para mejorar los sistemas de monitoreo. Es como una cuenta en el banco. Si tú no sabes cuánto tienes y empiezas a gastar, eh, pues no sabes si puedes gastar más de lo que realmente tienes. Creo que eso ha sido uno de los problemas que más hemos tenido aquí en México. No sabemos realmente cuánto disponemos porque no hay un sistema de monitoreo eficiente. Y en los lugares donde hay sobreexplotación de acuíferos, principalmente en el norte del país, pues ya se ha visto que hay problemas. Aquí recuerdo, por ejemplo, el trasvase que hubo desde la presa, desde el río Yaqui a Hermosillo, el acueducto que se llamó Acueducto Libertad, provocó un problema social muy fuerte porque el agua está concesionada a los yaquis. Sin embargo, la ciudad de Hermosillo, que es la capital de Sonora, necesitaba del agua. Entonces hubo problemas sociales muy fuertes. Entonces uno de los problemas que ya se ve es que en algunas regiones del país va a ser necesario un trasvase, junto con todos los problemas sociales que eso haga. Entonces, ojalá y esa pregunta pudiera ser respondida con gente que trabaja en los organismos operadores. No se escucha. Se me olvidó activar el... Sí, gracias, Luis. Tenemos una siguiente pregunta, comentario de la doctora Cristian Domínguez. Sí, gracias por su presentación. Solo como comentario, creo que en el mundo ideal, y si no fuéramos tan vulnerables a los huracanes, si tuviéramos sistemas de captación de agua bien desarrollados, recogeríamos por un impacto constante ciclones tropicales cada año, principalmente en el norte, si tuviéramos un mejor sistema de captación. Sí, gracias por el comentario. De hecho, no lo he mencionado, pero si se fijan y ustedes leen la agenda del agua, hay otras alternativas que no se han tomado en cuenta. Digamos, cómo lograr no solamente la captación. Se habló mucho, Israel, por ejemplo, si ustedes saben, utiliza plantas desaladoras, no directa, algunas veces del mar, pero también de pozos que han sido contaminados. Son pozos de agua salada y de ahí aprovechan el agua para poder crear o construir plantas desaladoras. Yo no sé si la inversión no sea redituable, pero al final de cuentas es una alternativa también, aparte de la captación. Yo tengo entendido que el INTA, por ejemplo, ha desarrollado proyectos para crear sistema de tuberías de captación en viviendas inclusive de bajos recursos, donde aprovechan las tormentas y lo que se capta, lo guardan. También hay otra alternativa que es el uso de los aires de refrigeración. Ustedes saben que aquí en el norte, por ejemplo, hace mucho calor y cuando uno enciende el aire acondicionado, pues mucha agua que está en el ambiente se condensa y la tenemos que drenar. Entonces, no hemos aprendido a captar esa agua que también pudiera ser útil, ¿no? Yo vi un equipo que están desarrollando que con celdas solares hacen lo mismo, pero en el ambiente, en lugar de utilizar energía, utilizan la energía solar, perdón, en vez de utilizar energía eléctrica, utilizan la energía solar para trabajar como un aire acondicionado, donde el agua que está en el ambiente se condensa y la van almacenando. Eso al menos hay algunas ya experiencias exitosas en ese sentido. Gracias, Luis. Una pregunta del doctor Enrique González. ¿Cómo impactan las inundaciones en la dispersión del virus? ¿Estamos enfrentando nuevas pandemias climático-sanitarias? Sí, gracias Enrique por la pregunta. Hubo una plática anterior, la de Yucatán, que me gustó mucho porque justamente va alineada con esa duda también. Porque miren, ahora con lo que ocurrió recientemente, pues vemos que hay muchas zonas donde se inundan o quedaron inundadas, ¿no? En Tabasco, en Chiapas. Y una de las preguntas que yo hacía es cómo impactó en los hospitales, ¿no? Desafortunadamente, la información no llega como quisiéramos.
Lo que sí puedo decir es que hasta ahorita las vías de transmisión del virus, como ustedes saben, ha sido a través de la saliva, o inclusive cuando hablamos, que estamos con una persona enferma, pues se transmite, ¿no? Y también se sabe que el virus es muy resistente a las temperaturas. Puede durar, por ejemplo, en superficies sólidas varios días. Por eso la recomendación de que nos lavemos las manos constantemente. ¿Qué pasa con una inundación? Pues no lo sé. Yo no sé si hayan hecho estudios eh, para ver si el virus realmente es resistente cuando hay un deslave, ¿no? Eh, Porque se ha hablado mucho que si se incrementan las temperaturas, probablemente ya el virus va a desaparecer o va eh, a decaer un poco en la epidemia, pero eso es dudoso, porque ahorita en Sudamérica, por ejemplo, es verano. Acuérdense que Sudamérica es la otra parte del planeta donde es verano y las temperaturas allá pues son las de verano. Nosotros estamos saliendo del invierno, pero ellos están en verano y sin embargo la epidemia también a ellos se extendió bastante. Brasil es uno de los países donde ahorita está el centro. Gracias. Tenemos una pregunta de Jorge Luis Vázquez. Felicidades por tu plática. ¿Cómo se contempla en la agenda los fenómenos hidrometeorológicos extremos? Sí, lo ven en el eje temático de vulnerabilidad de inundaciones. Este, ahí, por supuesto, le ponen más atención a las inundaciones, pero también está la otra cara, ¿no? Que es las sequías. Eh, bueno, lo que se pretende es tratar de resolver ese problema en muchas regiones. Se le ha puesto mucha atención al sureste del país, porque como sabemos son las zonas donde más llueve, pero actualmente no son las únicas. Ya se ha visto que en otros poblados, porque como van creciendo, pues también ya están surgiendo problemas. No hay muchos estudios al respecto, pero la agenda también es en uno de sus ejes temáticos, pues, la aborda, ¿no? Cuando trata de resolver el problema de la vulnerabilidad ante inundaciones catastróficas, que es el eje 4 precisamente. Bien, tenemos una siguiente pregunta de Oscar Frausto. ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de la gestión de agua dentro del lugar donde tú vives y cuáles son las medidas alternativas para subsanar el desabasto? Híjole, es una pregunta un poco difícil. Y podemos hablar mucho y discutir mucho al respecto, pero miren, aquí ha habido muchos problemas serios y problemas sociales también serios. Ya les comenté, por ejemplo, las medidas que se han tomado. Hay un estudio muy interesante que se hizo entre la Universidad de Arizona y muchos, digo muchos porque también me invitaron a participar, el Colegio de Sonora, donde justamente se trató de averiguar en qué consistía la problemática aquí en esta región y cuáles habían sido las medidas que se han tomado, ¿no? Para sacar lecciones. Y la conclusión a la que se llegó es que durante mucho tiempo se ha privilegiado a la demanda y no a la oferta. Y eso ha sido en cierta medida una resolución política, ¿no? Es decir, con base en que el desarrollo produce nuevos empleos y que es necesario un desarrollo económico, pues si alguien llega y, por ejemplo, instala o propone crear un centro turístico, pues que lo haga, ¿no? Si necesita agua, pues nosotros vemos de dónde la sacamos, pero se la damos. Eso es privilegiar a la demanda. Y eso ocurrió en regiones, por ejemplo, como Puerto Peñasco, donde tuvo un desarrollo increíble en la última década. Hubo una gran construcción de hoteles, sabiendo que la cantidad de agua disponible no era para sostener tal desarrollo. Y entonces lo que se recomendó es que efectivamente, como vimos en la segunda etapa, pues ya era no privilegiar a la demanda, sino más bien a la oferta, ¿no? Es decir, ¿por qué emitir nuevos desarrollos cuando ya no tenemos más para que esto se logre? Y creo que no se ha aprendido de esas lecciones. Entonces ha habido muchos problemas en la gestión del agua, inclusive como les vuelvo a recordar el problema del acueducto Libertad, que unió, digamos, a la cuenca del río Yaqui con ese acueducto para abastecer de agua a Hermosillo. Fueron muchos años de protestas. Aquí se paralizaban las vías. Aquí nomás tenemos la carretera que une a Sonora con el resto del país.
Y fue increíble porque no había paso en muchos días, no había paso, o sea, fue un problema muy fuerte. Y fueron sociales, problemas sociales muy fuertes. Y el otro aspecto que es de la contaminación, no solamente la sobreexplotación, sino también la contaminación. Eh, el Grupo México ha invertido mucho dinero en, digamos, diferentes obras, pero también recordemos el accidente que hubo, ¿no? Cuando se desbordó la presa de Jales, en la mina de cobre, que contaminó el río Sonora. Y pues la Universidad de Sonora hizo un estudio donde menciona que no sabemos cuántos años más van a pasar para que al menos exista una recuperación. Entonces sí ha habido muchos problemas. ¿Y cuál ha sido la gestión? Bueno, tuvimos una discusión en una mesa con alguno de las personas que participaron, era el director justamente del organismo operador de agua, y me manifestaba que muchas veces las resoluciones que ellos toman son políticas, ¿no? Y eso es triste, porque me decía un ejemplo muy simple. Cuando tú ves que un puente está a punto de caerse, no lo inviertes, porque si lo inviertes nadie se va a dar cuenta, ¿no? En cambio, si se derrumba y ya tú lo construyes, entonces sí se dan cuenta y te ponen atención y te ayuda a ti en tu carga política. Entonces, muchas veces, muchas de las decisiones han sido de ese tipo, ¿no? Político. Bien, gracias Luis. Perdón, no me había percatado. ¿Podrías dejar de compartir tu pantalla para que tengamos aquí la... Ah, perdón. Sí, Y yo cierto. también, hasta ahorita la doctora Romo nos hizo la observación. Gracias. Sí, perdón a todos. Es que tampoco me di cuenta. Sí, bueno, precisamente una pregunta de la doctora Romo, te felicita por tu trabajo y pregunta, ¿qué estrategias propones para seguir avanzando en los temas pendientes para enfrentar la crisis hídrica y que no quede en olvidada o invisibilizada ante contingencias como la actual pandemia o eventos de desastre? ¿Cuáles son los principales retos para enfrentar la crisis hídrica? Doctora Robo, muchas gracias por su pregunta, porque me da oportunidad de tocar un tema que justamente a mí me interesa, que es llamar la atención de todos los colegas que estamos en Redes Clean, porque si ustedes vieron en los ejes temáticos que se propone en la agenda del agua, ya están muy bien identificados cuáles son los problemas que debemos afrontar e inclusive algunas de las soluciones, ¿no? Y yo creo que entonces debemos nosotros poner mucha atención para empezar a trabajar en serio, porque ya no se trata de proyectos individuales, y no diría inclusive de proyectos de grupo, son eh, programas enteros, porque hablar simplemente de la restauración de acuíferos, por ejemplo, no solamente captar, sino cómo hacer que el acuífero se recupere, requiere de la participación de todos, desde el que trabaja en modelación para hacer pronósticos, no solamente meteorológica, sino también hidrológica, los que trabajan, como usted, en encuestas, para ver cuál es la percepción de la gente, de cómo está ante la vulnerabilidad. Hay muchos temas que ahí se enmarcan, inclusive en las convocatorias que están saliendo. Yo no creo que esas convocatorias dejen los objetivos nada más para los que participaron en esta ocasión, sino eso va para largo. Va para largo porque ese problema lo tenemos encima. Y entonces, yo lo que creo es que debemos ser muy claros en poner mucha atención a lo que ellos ya proponen como soluciones y ver qué otras hay. Por ejemplo, ellos mencionan la participación de la comunidad científica, ¿no? Pero no mencionan nada de que se debe incrementar el presupuesto para poder lograr las soluciones que se propongan. Si uno trabaja, por ejemplo, en plantas, cómo mejorar las plantas de tratamiento, inicia con un prototipo y ese prototipo requiere de investigación, pero también de inversión, ya sea del sector privado o del público, pero requiere de inversión. Pero esas son medidas técnicas. Hay otras, que es la parte de investigación, y eso tiene que ver mucho con todos los cambios que estamos observando. No sabemos a nivel regional cómo los cambios van a impactar realmente. Se sabe por los modelos de circulación general cómo pudiera impactar, y hay escenarios. Pero ya si nos vamos por regiones, la situación es muy diferente, tanto en el norte como en el sur. Entonces, es un problema que da dolores de cabeza y parece un cuento de nunca acabar, porque si nos remitimos a décadas atrás, parece ser que eso que estamos discutiendo ahorita también ya lo habían discutido. En 1990, cuando se gestó toda esa crisis de sobreexplotación de acuíferos, hubo una reunión, e inclusive el INTA, a través de la revista de Ingeniería Hidráulica en México,
publicó un número especial donde lo tituló, o más bien versó sobre la problemática de hidrología en México. Y desde entonces ya se llamaba la atención a las autoridades de que no hay especialistas. En el campo de la hidrología no hay especialistas, somos muy pocos. Y muchos se han formado en el posgrado. Yo me formé desde la licenciatura, pero muchos se han formado en el posgrado y fue del extranjero. Es decir, cuando uno regresa aquí a México y ve realmente cómo está la hidrología del país y cómo se diferencia de la escuela que hay en otros países, pues lo que se ha mencionado es que se dice que competimos más que tratar de encontrar soluciones, competimos, ¿no? Con lo que aprendimos para tratar de aplicarlo a esas condiciones, porque no tenemos las condiciones con las cuales nos enseñaron. Y también de meteorólogos, ya se habla, y los invito inclusive a que revisen ese número especial de octubre de 1990 de la revista de Ingeniería Hidráulica en México, donde ya se tocan todos estos temas. Y entonces, ¿cuál es la solución que propongo y que invito inclusive? Que como grupo de Red Screen aprovechemos esta oportunidad, revisemos la agenda del agua, porque ahí están ya cuáles son los problemas que identificaron. No vamos a identificar nosotros nuevos problemas, quizá con esos nos pudiera ya ayudar para que podamos ya empezar a trabajar en cómo encontrar ya soluciones concretas, ¿no? Cada uno desde nuestra visión, yo creo que ahí sí deberíamos ya platicar cara a cara, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno y cómo podemos enfrentar esa problemática? Gracias, Luis. Tenemos un par de preguntas más para concluir. La primera de la doctora Andrade, agradece la presentación. Y el escepticismo el escepticismo cree que sea cuestión cultural, o sea, como una defensa individual ante un evento que no puede controlar. En el primer caso, aparte de informarse, ¿qué sugiere para realizar, para avanzar en la prevención? Sí, se ha hablado mucho de la educación de la gente, ¿no? Todos en algún momento llegamos a ser escépticos, unos más que otros. Y eso es por dos razones que yo veo aquí que podemos recalcar. El exceso de información por un lado y la desinformación por el otro. El exceso de información puede conducirnos a informaciones falsas. Y ahorita con las redes sociales, pues se han divulgado muchas informaciones donde no tienen la veracidad o no están sustentadas, ¿no? En reportes que se puedan verificar. Entonces, mucha gente que tiene acceso a esos medios de comunicación, pues como decimos, ¿no? Ingenuamente se la cree. Y eso, a final de cuentas, induce a un escepticismo. Es decir, si no éramos escépticos, pues nos hacen, ¿no? Porque vemos que nos hablan de un problema y nosotros no lo podemos ver, no lo podemos palpar. Y entonces, y ese exceso de información nos dice, no, no es cierto, no, lo que ocurre. Y el otro, la escasez de información, que eso yo creo que es más grave, porque la escasez de información da esperanza. Y si ustedes saben, la esperanza puede ser más difícil de afrontar después cuando nos vemos decepcionados. Y digo que da esperanza porque una desinformación no nos permite ver todo el panorama completo. Actualmente las autoridades, por ejemplo, mencionan de que sí es necesario hacer mucho más pruebas de las que actualmente se están haciendo. Ahorita las pruebas que se hacen únicamente han sido con las personas que han llegado enfermas al hospital. Se les practica la prueba. Yo no sé si sea por cuestiones de monetarias, ¿no? Que sale muy caro la prueba, pero solamente a ellas. Y entonces, estadísticamente, ni siquiera es una muestra significativa, porque está muy sesgada. Está muy sesgada a aquellas personas que de por sí ya llegan enfermas al hospital. Pero que hay de aquellas que, sin saberlo, propagan el virus o que no tienen síntomas. Eso es por un lado. Y por el otro es que ninguna prueba es 100% eficaz. Y eso tampoco se dice. Es decir, hay muchas formas de hacer las pruebas, pero ninguna es 100% eficaz. Entonces, una prueba, cuando te dice que eres negativo, el resultado es negativo, pues hay todavía un factor de riesgo, ¿no? Que puede ser un porcentaje bajo, pero al final de cuentas lo es. De que realmente si tengas el virus y no lo sabes y seas asintomático. O puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que la prueba te diga que sí tienes el virus y lo que hace es preocuparte, pero no tienes síntomas y entonces creen que eres asintomático. Esa es la desinformación. Y desafortunadamente todo tiene que ver con el monitoreo. Entonces el escepticismo se alimenta de eso, ¿no? De esas dos causas principales. Y eso nos conlleva, pues sí, a la ignorancia, básicamente. ¿A quiénes afecta más?
pues yo creo que a la gente con menos educación. Gracias, Luis. Una última pregunta del doctor Julio César Morales. Te felicita y agradece la plática. Los problemas de deforestación minimizan la capacidad de captación de agua. Pregunta si existen planes o estrategias para contrarrestar esta problemática a futuro. Sí, está también en uno de los ejes temáticos. Les menciono de la agenda del agua, que es también protección eh, a la vulnerabilidad contra las inundaciones. Ahí ya se habla de inclusive crear un instituto, ¿no? Para poder combatir este problema. Pero igual, inclusive a nivel mundial debo decirles que falta también información porque lo que se ha visto es que cuando tú haces una reforestación de grandes áreas, en Alemania, por ejemplo, hay un estudio donde hicieron y compararon con un bosque natural y aquel que fue reforestado y se dieron cuenta de que los árboles tienen menos resistencia, los que están reforestados, aún con los cuidados que les des y demás, no crecen igual que un árbol natural. Entonces, si ocurre un evento extremo, pues sus raíces son también débiles. Entonces, se hace lo posible, ¿no? Porque se reduzca el impacto. Pero al parecer la naturaleza sabe hacer las cosas mejor que nosotros, ¿no? Entonces, sí, sí está contemplado en la agenda del agua 2030. Muy bien. Parece ser que no tenemos más preguntas y comentarios. Pues agradecer, Luis, por el tiempo que te tomaste para esta charla. Agradecer a todos su participación. Bueno, ahora la recomendación es que las siguientes seminarios les vamos a pedir por favor que entren con su nombre y su institución para poder identificarnos mejor. Y bueno, a nombre de la red temática Red SCLIM de CONACYT, y bueno, es una disculpa por, en nombre del doctor Welsh, que en esta ocasión no nos pudo acompañar, pues les agradecemos a todos por su participación y bueno, nomás seguirlos invitando a participar ahí parece que ya también nos incluyó en el canal de YouTube de la red,